Bienvenidos, estimado público. Es un gusto presentar el análisis del cuento El Vencedor de César Vallejo. Esta obra ocupa un lugar muy importante en la narrativa peruana porque forma parte de nuestra realidad y afecta la convivencia en la sociedad y en nuestra comunidad. A continuación compartiremos una reflexión elaborada por la autora Xiomara García Silva, que es inspirada en el mensaje por esta obra, que es: la violencia no es solo la solución a nuestras diferencias, sino el reflejo del miedo a no saber cómo entendernos. In English, violence is not the solution to our difference, but the reflection of the first to not knowing how to understand each other. Hoy analizaremos esta obra que aborda conflictos escolares y sociales de mucha gran relevancia que actualmente aún nos siguen afectando. Asimismo, también podemos observar que un estudio de la Universidad de Ricardo Palma en 2023 por Rosales señala que este relato evidencia el daño psicológico y el sentimiento de culpa que experimentan los personajes, demostrando que la violencia escolar aún está actualmente y deja profundas secuelas en la formación de la identidad. Esta violencia tanto se puede sufrir en la universidad, en las escuelas, ya sea primaria, secundaria, inicial, que de igual forma traen consecuencias a futuro a nosotros y de igual forma ser violentos o incluso agresivos. Para poder entender el contexto del cuento El Vencedor, es importante conocer algunos datos de la vida del autor. Según Rodríguez Barreiro, César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892, en el departamento de La Libertad. Sobre su familia, fue el último de 11 hermanos, y se crió en un hogar muy apegado a la religión. Es por ello que marcó mucho con respecto a su educación. César Vallejo, tanto como estudiante y como profesor, vio muy de cerca cómo los niños de bajos recursos sufrían discriminación y presión social. Es por ello que su enfoque en sus obras fue muy realista. Otra etapa muy dura de su vida de César Vallejo es que fue encarcelado injustamente en 1920, en nuestro país, exactamente en Trujillo. Luego de ello tomó la decisión de viajar a Europa en 1923 sin retornar al Perú. Finalmente, César Vallejo fallece en París el 15 de abril en 1938. En el cuento El Vencedor, César Vallejo, publicado en 1923, refleja la realidad de los sectores populares en el Perú a inicios del siglo XX. Según Rosales, en el 2023, el contexto social económico está formado por la pobreza, la desigualdad social y la falta de empleo estable. Estas condiciones se evidencian en los personajes Juncos y Casio, quienes representan las diferentes clases sociales. Asimismo, el cuento nos muestra las dificultades que enfrentan los personajes y a la vez las personas de escasos recursos y cómo la pobreza genera frustración constante. ¿Por qué? Porque hacen un esfuerzo más de salir adelante en condiciones precarias. La primera situación se produce socioeconómicamente entre Junco y Cancio, que viene a ser que Cancio tiene buenos cuidados, buenos zapatos limpios y buena ropa, ¿no? Mientras Junco era totalmente diferente. Él lleva una prevalencia que trataban de que sus compañeros tenían una tensión en el ambiente para que tenga una discusión entre Junco y Cancio. En la segunda situación se llega a desarrollar una tensión entre dos niños. Por ello, llega a provocarse una pelea que llega a humillar uno al otro, que provoca una humillación, ira, tristeza y resentimiento. En la tercera situación es la presión del grupo, ya que estos niños no llegan a intervenir esta pelea. Al contrario, llegan a alentar, a tener apuestas, quién gana o quién pierde, ¿no? Entonces, esta conducta para ellos es algo normal, cosa que estas conductas se vuelve un espectáculo a reflejar una violencia. La ausencia de un entorno pacífico es una aspiración de toda sociedad. El ODS 16 promueve sociedades pacíficas y la reducción de todo tipo, formas de violencia. Sin embargo, el cuento muestra la inacción de la autoridad legítima, valida la violencia física y psicológica en la infancia, destruyendo el principio de convivencia pacífica y segura de toda institución. Este quiebre de orden ético evidencia que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia y protección. Cuando la ley calla ante la violencia infantil, la aspiración de una sociedad pacífica se reduce a una utopía inalcanzable.
dejando a los más vulnerables en un total desamparo. Con respecto a la relación con la ODS 16, como estudiantes universitarios, nosotros pensamos que nuestro principal rol es alzar la voz o romper el silencio frente a la discriminación. En este caso, al analizar cómo Juncos recurre a la violencia para encajar socialmente, nosotros asumimos la responsabilidad de analizar, investigar y visibilizar que muchas veces la agresión es síntoma de desigualdad. Es usar nuestra voz para demostrar que la validación social jamás debe costar la dignidad ni la inocencia de nadie. La frustración y el llanto al final de Juncos nos demuestra que en un entorno violento al final todos terminan perdiendo. Ante esto, nuestro rol es fomentar la empatía, el respeto y la resolución pacífica de conflictos en nuestro entorno para llegar al cumplimiento de la ODS 10. Propuesta de solución, la Organización de Naciones Unidas sugiere reforzar la educación que se basa a principios como la igualdad, la tolerancia y el respeto por la dignidad de todos. La educación juega un papel muy importante en la prevención de la violencia y en la formación de ciudadanos que son capaces de resolver conflictos a través del diálogo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, paz, justicia e instituciones sólidas, es fundamental desarrollar políticas que disminuyan la discriminación, las desigualdades, asegurando que cada persona tenga acceso a sus derechos sin distinción de origen, cultura o situación social. Amnistía Internacional se compromete a salvaguardar los derechos humanos, luchar contra los abusos y exigir que los gobernadores cumplan con sus responsabilidades de proteger a las personas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que es esencial que los estados fortalezcan los principios democráticos, asegurando justicia y eliminando la discriminación y la violencia a través de políticas que resguarden los derechos humanos. Para finalizar con esta presentación, esta obra tan interesante en la narrativa peruana que nos deja una lección muy importante de vida, como que la violencia no es la solución ante los problemas, sino el diálogo. Estos hechos se relacionan directamente con el ODS 16, que promueve la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Yo creo que a través de este cuento César Vallejo nos invita a reflexionar sobre las consecuencias que trae la violencia conforme al tiempo y la importancia de fortalecer estos valores tan importantes como el respeto, la empatía, el diálogo e incluso la comunicación asertiva. Más que todo fomentando esta convivencia basada en la igualdad, en la justicia, el respeto por la dignidad de todas las personas. Yo creo que podremos reducir este índice de violencia y construir una sociedad mucho más justa y pacífica para todos. Muchísimas gracias.